En África, algunas historias no nacen del rugido del viento ni del rumor de la sabana. Nacen del silencio y del miedo. Esta es la historia de un león que no conoció manada, ni amor, ni tregua. Solo conoció la guerra. Su nombre fue Kiraán, y durante años los clanes de hienas susurraban su presencia como si se tratara de un espíritu vengador. Porque no era un león común, era un depredador que cargaba un odio grabado en la sangre. Se dice que lo perdió todo de cachorro en una emboscada nocturna donde las hienas arrasaron con su familia. Desde entonces quedó marcado por una promesa silenciosa. No viviría para cazar, no viviría para reproducirse, no viviría para reinar, viviría solo para la guerra. Kiraán no conquistaba territorios, conquistaba batallas. Los números hablan por sí solos. Más de 400 hienas murieron bajo sus garras y colmillos, no por defensa, no por alimento. Murieron porque él había hecho de la guerra su único propósito. En la sabana, su figura era reconocida incluso por quienes nunca lo habían visto. Los ancianos masái lo llamaban el león de la guerra y aseguraban que su espíritu no pertenecía al mundo de los animales, sino a algo más antiguo, más oscuro. Esta no es la historia de un rey de la sabana, es la historia de un soldado eterno, un monstruo solitario, un depredador que convirtió la venganza en destino. Bienvenidos a la vida de Kiraán, el león que no conoció paz, que no conoció descanso y que jamás dejó de matar. Antes de empezar, dime en los comentarios desde dónde estás viendo este video y no olvides suscribirte a Instinto Alfa para seguir conociendo a los depredadores más feroces de la historia. El tiempo no ofreció tregua al cachorro huérfano. Los días se sucedieron con una crudeza despiadada y Kiraán, aún pequeño, tuvo que enfrentar la sabana sin el calor de una madre ni la protección de una manada. Lo que para otros era juego y aprendizaje, para él fue hambre y resistencia. Su cuerpo delgado comenzó a transformarse con cada desafío. Las costillas marcadas hablaban de escasez, pero sus patas se volvían más firmes, sus garras más afiladas y su mirada más dura. El instinto se afilaba en silencio, como un cuchillo oculto en la sombra. Aprendió a sobrevivir de lo mínimo: insectos bajo piedras, lagartos sorprendidos entre arbustos secos, aves que bajaban descuidadas a beber en charcos turbios. Cada caza era un examen y cada fracaso una herida que lo obligaba a mejorar. Su crecimiento no fue guiado por paciencia ni por enseñanza, fue moldeado a golpes de necesidad. Kiraán pronto entendió que debía moverse constantemente. No podía dormir 2 noches en el mismo sitio, pues su olor atraería a depredadores mayores. Caminaba kilómetros cada día, arrastrando su cuerpo joven entre grietas, espinas y polvo, aprendiendo a medir la tierra con pasos de cautela. Esa movilidad forzada lo convirtió en un animal de resistencia sin igual. La soledad lo endureció en lo psicológico. Un cachorro normal juega con sus hermanos para medir fuerza. Kiraán, en cambio, midió su fuerza contra la hostilidad del entorno. Las patadas de antílopes, los mordiscos de chacales y los zarpazos de otros depredadores menores dejaron cicatrices visibles en su piel joven. Ninguna de esas heridas fue un final. Fueron marcas de forja. El hambre, siempre presente, era el maestro más cruel. Días enteros sin alimento lo obligaban a arriesgarse más allá de lo prudente. En esas horas aprendió a observar con paciencia el movimiento de cada criatura, a esperar el instante exacto en que atacar o retirarse. Su instinto dejó de ser torpe, se convirtió en cálculo frío. Sin el apoyo de una manada, cada bocado debía ser defendido con garras y colmillos. Kiraán devoraba presas menores con una ansiedad febril, consciente de que siempre había alguien rondando para arrebatárselas. Esa presión constante lo transformó en un animal posesivo, violento y rápido para reaccionar. Lo que parecía condena se volvió disciplina.
Su cuerpo se hizo duro como piedra, su mente se volvió alerta como un filo recién forjado. No conocía la confianza, no conocía la calma, solo conocía el hambre y la necesidad de imponerse. Así, la infancia de Kieran terminó no con juegos ni aprendizajes suaves, sino con cicatrices que cruzaban su piel y una resistencia que lo separaba de cualquier otro joven león. Había sobrevivido al desierto de la soledad, y en ese proceso, la naturaleza le había dado una forma distinta, la de un depredador preparado no para reinar, sino para luchar. El paso de los meses había convertido a Kieran en un joven de mirada afilada y cuerpo marcado por cicatrices. Aún no era un león adulto, pero ya cargaba la tensión de uno que había aprendido todo lo necesario para sobrevivir solo. Su vida seguía siendo un equilibrio precario entre el hambre y la muerte, pero pronto llegaría el momento que transformaría su existencia para siempre. Una tarde, mientras el sol se hundía en un horizonte polvoriento, Kieran olfateó algo familiar, el hedor agrio de las hienas. A lo lejos, distinguió a un pequeño grupo rondando cerca de un cadáver de antílope. No eran decenas, apenas 3, confiadas en su número reducido, pero convencidas de que podían devorar tranquilas. Para él, ese olor no era simple carroña, era el recuerdo de la primera noche de su vida, el trauma hecho presente. Al principio, se mantuvo oculto entre las sombras de unos arbustos resecos, observando. Su respiración era tensa y sus músculos rígidos. No actuaba por hambre, sino por algo más profundo, un impulso que lo quemaba desde dentro. Aquella no era una oportunidad de alimentarse, era una oportunidad de ajustar cuentas. Una de las hienas, más grande, levantó la cabeza y olfateó el aire, desconfiando. El viento cambió y delató la presencia del joven león. Con carcajadas ásperas, los 3 se aproximaron hacia él, seguros de que aún era demasiado joven para enfrentarlos. Aquella confianza fue su error fatal. Kieran no retrocedió. Avanzó con pasos firmes, el polvo levantándose bajo sus patas. Su rugido no fue largo ni ensordecedor, fue corto, seco, cargado de furia concentrada. Esa señal bastó para encender la confrontación. Las hienas se lanzaron hacia él, gruñendo y rodeándolo, buscando quebrar su defensa. La primera embestida lo golpeó en el costado, haciéndolo girar. Pero Kieran respondió con un zarpazo tan rápido que abrió la piel de la hiena en un chorro de sangre. El chillido resonó en el aire y se apagó de inmediato cuando él se abalanzó sobre su cuello, cerrando sus mandíbulas con un crujido que partió hueso. Las otras 2 intentaron apartarlo, mordiendo sus patas y tirando de su piel. Pero Kieran, aún joven, luchaba como si llevara una vida entera preparándose para ese instante. Giró con violencia sacudiéndose y una de ellas salió despedida contra las rocas. La tercera dudó, retrocedió un paso y en ese titubeo quedó sentenciada. Cuando el polvo se asentó, 2 cuerpos yacían en la tierra y la tercera huía entre chillidos, herida y derrotada. Kieran estaba cubierto de sangre jadeante, con el pecho inflado y los ojos encendidos. No era solo la victoria lo que lo transformaba, era la revelación de que había encontrado un propósito. Ese día no mató para sobrevivir. Ese día mató por memoria, por odio, por una herida que nunca había cerrado. Y en esa sangre comprendió que no sería un león como los demás. Kieran había probado su primer baño de sangre contra hienas y ya no habría retorno. Su vida entera sería una guerra personal contra ellas. Tras aquella primera matanza, Kieran dejó de ser un joven marcado por el hambre y la soledad. Había descubierto algo más poderoso que la necesidad de alimentarse, un propósito. Y ese propósito lo empujó a recorrer kilómetros interminables, siempre con el mismo objetivo en mente: encontrar y destruir a las hienas que infestaban la sabana. Su vida no se parecía a la de ningún otro león. Mientras las coaliciones buscaban territorios y las hembras criaban cachorros, Kieran vagaba sin descanso, un nómada marcado por cicatrices.
No cazaba grandes presas con regularidad. No establecía un territorio fijo. No buscaba compañía. Su destino no estaba en construir, sino en arrasar. Cada encuentro con hienas era un estallido de violencia. A veces eran solitarias, otras en pequeños grupos. En cada ocasión, Kirahan atacaba sin vacilar. No esperaba a que lo desafiaran. Era él quien iniciaba la emboscada. Sus zarpas se hundían en carne, sus colmillos partían huesos, y cuando la tierra se teñía de rojo, continuaba su camino sin mirar atrás. Pronto su nombre se convirtió en susurro. Los clanes de hienas comenzaron a reconocer su olor, a evitar ciertos pasos rocosos o llanuras abiertas, donde había dejado cuerpos mutilados. Bastaba un rugido breve en la distancia para que manadas enteras se dispersaran, aterradas por la sombra de aquel león que parecía buscar solo una cosa: guerra. El precio de esa vida era alto. Kirahan estaba siempre herido, colmillos rotos, garras astilladas, piel desgarrada por mordidas, pero cada cicatriz lo hacía más temido. Su melena, antes dorada, se oscurecía con el polvo y la sangre seca. No parecía un rey de la sabana. Parecía un soldado que nunca salía del campo de batalla. El hambre, que había sido un enemigo cruel en su infancia, ahora era apenas un acompañante. Kirahan cazaba lo suficiente para mantenerse en pie, pero nunca desviaba su atención. No era un león que viviera para cazar antílopes o búfalos. Cada movimiento de su cuerpo estaba subordinado a un solo instinto, el de enfrentar a las hienas. Los humanos que lo avistaban a la distancia lo describían como un espectro de músculos tensos y mirada encendida. Los ancianos Masái comenzaron a hablar de él en sus relatos nocturnos. Un león que no tenía manada ni descanso, un animal que había renunciado a la vida común para convertirse en guerrero eterno. Mientras tanto, su cuenta de muertes aumentaba. Cada clan que se cruzaba con él dejaba bajas, a veces decenas en una sola noche. Su furia no conocía límite y los cuerpos desgarrados se acumulaban como un mapa sangriento de sus pasos. Para muchos, ya no era un león, era la personificación misma de la guerra. Así fue como Kirahan se convirtió en errante. No pertenecía a ningún territorio, a ninguna manada, a ningún ciclo natural. Solo pertenecía a la violencia. Y en su andar solitario, cada rugido que dejaba en la noche era una declaración para el mundo. Aún quedaban cuentas pendientes y él nunca se detendría hasta cobrarlas todas. Con el paso de los años, Kirahan dejó de ser un joven errante para convertirse en un adulto imponente, un león de cuerpo macizo y mirada endurecida. Sus músculos eran cicatrices vivientes, cada marca contando una historia de enfrentamientos sangrientos. Ya no era un sobreviviente, era un depredador especializado en un solo objetivo y su rastro podía medirse en cadáveres. Las hienas lo aprendieron demasiado tarde. Sus clanes, acostumbrados a desafiar a leones comunes, comenzaron a sentir un miedo desconocido. No se trataba de un grupo de felinos defendiendo una casa. Era un único macho que los buscaba activamente, que convertía cada encuentro en un baño de sangre. Los números empezaron a crecer: 5 en una emboscada nocturna, 12 en un asalto a plena tarde, 20 en una ladera donde Kirahan rugió hasta hacerlos descender uno por uno. Cada enfrentamiento dejaba cuerpos mutilados, huesos partidos y el polvo impregnado del olor metálico de la sangre. Con el tiempo, la cifra alcanzó lo inimaginable. Más de 400 hienas murieron bajo sus colmillos y garras. No fue en un solo día, ni en un único evento. Fue una campaña que duró años, una guerra personal en la que cada kilómetro recorrido por Kirahan estaba marcado por la muerte de sus enemigos. Las noches africanas cambiaron.
Cuando su rugido sonaba en la distancia, los clanes enteros abandonaban carroñas y huían en estampida, como si el infierno mismo los persiguiera. Su sombra se volvió sinónimo de terror. Incluso en grupos numerosos, las hienas comenzaron a evitar sus huellas, sabiendo que acercarse significaba arriesgar la vida. El cuerpo de Kiran reflejaba la violencia de esa guerra. Sus colmillos estaban astillados, su melena endurecida por polvo y sangre seca, su piel cubierta de cicatrices profundas. Aún así, su fuerza parecía no agotarse. Cada batalla lo dejaba herido, pero siempre regresaba más implacable, como si el dolor lo alimentara en lugar de detenerlo. Mientras otros leones dedicaban sus días a proteger territorios o reproducirse, Kiraán seguía avanzando solo, sin herederos ni manada. Su legado no se construía con cachorros, sino con cadáveres. Era un guerrero cuya descendencia era el miedo que sembraba en cada rincón de la sabana. Los propios humanos que escuchaban las historias lo convertían en mito. Pastores Maasai contaban que un espíritu antiguo habitaba en su cuerpo, pues ningún animal debería haber resistido tantas batallas y salido victorioso. Para ellos, Kiran no era un león, sino una maldición enviada para castigar la soberbia de las hienas. Así se consolidó su reputación, no como rey, sino como soldado eterno. La sabana lo recordaría como el depredador que mató a cientos de hienas, no por alimento, no por defensa, sino porque su existencia entera había sido marcada por la guerra. Kiraán ya no vivía, combatía, y en cada rugido suyo, la sabana escuchaba el eco de un guerrero que jamás perdonó. El cuerpo de Kiraán era un mapa de guerra. Cada cicatriz relataba un enfrentamiento. Cada grieta en su piel era memoria de un choque contra las hienas. Con los años, su melena dejó de ser un adorno dorado. Se transformó en una coraza oscura, endurecida por polvo, barro seco y rastros de sangre que nunca terminaron de desaparecer. Su andar era pesado, marcado por músculos tensos que no conocían el descanso. El paso del tiempo no lo debilitaba, lo volvía más áspero, como la roca que se pule con golpes de tormenta. Las heridas abiertas se cerraban lentamente, pero siempre dejaban nuevas marcas que se sumaban a las anteriores, convirtiéndolo en un animal irreconocible. Sus colmillos, astillados y manchados, parecían armas gastadas por el uso excesivo. Uno de ellos se quebró parcialmente en un combate nocturno, pero lejos de disminuir su ferocidad, aquella imperfección lo hacía aún más temible. Sus enemigos ya no veían a un león joven, veían a un guerrero que parecía haber nacido solo para destrozar. El rostro de Kiran transmitía la crudeza de su historia. Sus ojos, antes de un dorado vivo, se habían vuelto más oscuros, casi ámbar profundo, con una mirada que no expresaba calma ni curiosidad, sino cansancio y rabia acumulada. Era la mirada de alguien que había visto demasiada sangre como para recordar otra forma de vida. Incluso su melena estaba marcada por la guerra. Enredada, rota en mechones, cubierta de polvo y cicatrices, no ondeaba con majestuosidad como la de otros machos dominantes. Era un manto pesado, lleno de nudos y restos secos, que parecía más la insignia de un soldado que la corona de un rey. Kiran caminaba con una rigidez propia de quienes cargan dolores crónicos. Las mordidas en sus costados, las patas desgarradas en emboscadas, las marcas en el lomo, todo lo acompañaba en cada movimiento. Sin embargo, no había debilidad en su porte. Cada paso suyo era un recordatorio de que la resistencia podía más que el dolor. Los animales de la sabana lo percibían de inmediato. Las cebras y los antílopes se apartaban de su camino, no porque fuese un cazador activo de ellos, sino porque su sola presencia parecía un presagio de violencia. Incluso otros leones preferían mantenerse lejos. Su olor, mezcla de sangre seca y cicatrices, hablaba de muerte más que de vida. Los humanos que lo observaron desde la distancia afirmaban que Kiraán no parecía un león ordinario.
parecía un veterano de 1000 batallas, un cuerpo forjado como hierro, moldeado no por el tiempo sino por la guerra. Cada cicatriz era como una medalla silenciosa, testimonio de que había sobrevivido donde otros habrían caído. Así fue como Kiraán se transformó físicamente en lo que ya era en esencia, no un rey con melena brillante, sino un depredador endurecido hasta el límite. Su cuerpo era un campo de cicatrices vivientes y su alma una llama alimentada por odio y supervivencia. En él, la guerra no era un evento, era su piel, su carne, su aliento. La sabana africana es vasta, pero hubo un tiempo en que un solo león bastaba para alterar sus reglas. Ese león era Kiraán. Su nombre no estaba escrito en territorio alguno, no marcaba fronteras como los machos dominantes, y aún así, cada paso suyo era suficiente para vaciar gargantas enteras de hienas y alterar el curso de las manadas. Los clanes de hienas, que siempre se habían sentido seguras en su número, comenzaron a fragmentarse. Ya no rondaban en grandes grupos por las laderas, ya no se atrevían a disputar carroña en sitios donde se escuchaba un rugido. Habían aprendido que ese rugido pertenecía a un enemigo que no conocía el miedo y que su presencia significaba muerte asegurada. La reputación de Kiraán se expandió como fuego en pastizal seco. No necesitaba ser visto. Bastaba con que su olor quedara impregnado en una roca o que su sombra cruzara la hierba para que los clanes huyeran en estampida. El miedo se convirtió en su arma más efectiva, una que multiplicaba el alcance de sus garras. No solo las hienas se adaptaron a él, las presas también lo reconocían. Antílopes, cebras y búfalos detectaban su figura y reaccionaban con una mezcla de respeto y temor. No porque Kiraán los cazara con frecuencia, sino porque su cuerpo cicatrizado y su andar pesado transmitían algo distinto, la promesa de violencia sin medida. Incluso otros leones lo evitaban. Machos jóvenes que buscaban territorios preferían cambiar de rumbo al detectar su presencia. Las hembras con cachorros no lo seguían. Kiraán no ofrecía protección ni futuro. Era un guerrero sin legado, un cuerpo viviente de guerra que nadie deseaba desafiar. Para los carroñeros, en cambio, su paso era una oportunidad. Buitres, chacales y marabúes aprendieron a seguirlo de lejos, sabiendo que cada combate con hienas dejaba un rastro de cadáveres que se convertirían en festín. Allí donde él rugía, la muerte alimentaba a decenas de bocas. El efecto de Kiraán trascendió lo inmediato. En los mapas invisibles de la sabana se abrieron huecos, territorios que las hienas abandonaban, rutas que las manadas de presas evitaban, zonas que quedaron desiertas por el miedo. La ecología misma se reacomodaba alrededor de un solo depredador. Entre los pueblos masái, las historias sobre él se multiplicaron. Decían que un espíritu antiguo habitaba en su cuerpo, que era el enviado de los dioses para castigar a los carroñeros por su soberbia. Para ellos, Kiraán no era un león, era un guerrero eterno que había hecho de la guerra su hogar. Así fue como se consolidó su reinado, no en un trono, no en un territorio fértil, sino en el miedo. Su poder no estaba en lo que poseía, sino en lo que negaba a los demás. Donde caminaba, el silencio lo acompañaba. Donde rugía, el terror se adelantaba. En la vasta sabana africana, Kiraán reinó no por ser rey, sino por ser la guerra misma hecha carne. El tiempo es el único enemigo que no perdona, ni siquiera a los más implacables. Kiraán, que había pasado su vida entera convertido en un depredador de guerra, comenzó a sentir en su cuerpo las huellas invisibles de los años. Sus cicatrices, que antes eran medallas de resistencia, ahora se abrían con más facilidad y tardaban más en cerrar. Su melena, endurecida por sangre seca y polvo, perdió parte de su brillo, volviéndose un manto áspero que se enredaba con el viento. Sus colmillos, ya astillados por tantas batallas, empezaban a mostrar desgaste.
El rugido que en su juventud estremecía a las montañas se volvió más grave, más lento, aunque todavía cargado de una furia que imponía respeto. La fuerza seguía estando allí, pero cada movimiento costaba más. Sus músculos tensos ya no respondían con la velocidad de antes y las carreras breves lo dejaban jadeando. Aún así, Kirahan no retrocedía. Sabía que la guerra era lo único que lo mantenía en pie, y aunque su cuerpo se quebraba poco a poco, su voluntad no conocía rendición. Los clanes de hienas percibieron aquel desgaste. Algunos grupos comenzaron a arriesgarse a provocarlo de nuevo, tanteando sus límites, acercándose a él con menos miedo que antes. Kirahan respondió como siempre, con violencia. Pero cada enfrentamiento le costaba más heridas y la recuperación más tiempo. El depredador que había sembrado terror ahora debía resistir contra el peso del tiempo y el número. En las noches silenciosas, cuando la sabana descansaba, Kirahan se tumbaba bajo las estrellas, su respiración pesada marcando un ritmo lento. No había manada que lo acompañara, ni rugidos de hermanos que lo protegieran. Solo él, su cuerpo marcado y la certeza de que la soledad sería también su final. Algunos humanos lo avistaron en esta etapa. Lo describieron como un león gigantesco pero desgastado, cubierto de cicatrices y con una mirada apagada, aunque todavía feroz. Era como un veterano de 1000 batallas que se negaba a dejar de luchar, incluso cuando el mundo ya no le exigía hacerlo. La sabana comenzó a cambiar a su alrededor. Las hienas, aunque aún temían su furia, aprendieron a rodearlo en números mayores. Ya no huían al primer rugido, lo probaban, lo presionaban, y poco a poco el terror absoluto que Kirahan inspiraba comenzó a transformarse en desafío. Sin embargo, incluso en su ocaso, Kirahan seguía siendo distinto. Nunca aceptó huir. Nunca aceptó ceder un palmo de terreno. Cada cicatriz nueva era un recordatorio de que la guerra lo había definido y que así, luchando, seguiría hasta su último aliento. El ocaso de Kirahan no fue una retirada gloriosa ni un descanso merecido. Fue una lucha constante contra el desgaste, contra las hienas que no dejaban de acosarlo y contra el paso del tiempo. El león que había vivido solo para la guerra no sabía cómo detenerse. Y aunque su cuerpo comenzaba a fallar, su espíritu seguía siendo el mismo, el de un guerrero eterno que no aceptaba paz. El final de Kirahan no llegó con trompetas ni con rugidos de victoria. Llegó en silencio, en algún rincón solitario de la sabana, cuando su cuerpo ya no pudo seguir cargando las heridas de 1000 batallas. Nadie estuvo allí para presenciarlo, ni leonas, ni hermanos, ni cachorros, solo el polvo, el viento y las sombras de las hienas que aún lo acechaban. Se dice que su última pelea fue tan brutal como las anteriores. Un clan entero lo rodeó, y aunque su cuerpo estaba debilitado, Kirahan se lanzó como siempre, con la furia de quien nunca conoció el descanso. Derribó a varias antes de caer, y cuando finalmente su respiración se apagó, lo hizo entre cadáveres, fiel a lo que había sido toda su vida, un guerrero de guerra interminable. El lugar donde murió quedó marcado como un campo de huesos. Los buitres descendieron primero, luego los chacales, y finalmente las hienas volvieron para reclamar lo que tanto habían temido. El círculo de violencia se cerraba, como si la sabana misma reclamara el cuerpo de aquel que había vivido solo para destruirlas. Pero Kirahan no desapareció con la carne. Su memoria comenzó a crecer en los relatos de la sabana. Otros leones evitaban el sitio donde cayó, como si un olor invisible advirtiera del precio de acercarse. Las hienas, por generaciones, mantuvieron la precaución de no desafiar a un macho solitario. Y así, incluso muerto, su sombra seguía dictando respeto. Los Masái, que habían seguido sus pasos durante años, transformaron su historia en mito. Lo llamaron el león de la guerra y aseguraban que no era un simple animal, sino un espíritu antiguo que había tomado forma de león para enseñar a la sabana una lección eterna.
que la arrogancia de los muchos no puede quebrar la voluntad de uno solo. Entre las fogatas nocturnas, los ancianos repetían su nombre con solemnidad, y los jóvenes escuchaban asombrados, aprendiendo que la guerra no siempre deja herederos, pero sí deja ecos que se convierten en advertencia. Kiraán no tuvo descendencia, no dejó manada, pero dejó un legado, el miedo grabado en el corazón de sus enemigos. Su leyenda se extendió más allá de las montañas y las llanuras. Kiraán ya no era recordado como un león, sino como un símbolo. Un recordatorio de que incluso en la naturaleza, la venganza puede forjar destinos y que la vida de un solo individuo puede alterar el equilibrio de toda una región. La sabana guarda muchos secretos, pero pocos tan sangrientos como este. El eco de su rugido parece todavía retumbar en las noches de África, como si su espíritu no aceptara descanso. Kiraán no vivió para reinar ni para dejar un linaje. Vivió para la guerra, y en esa guerra encontró su eternidad. Así termina la historia de Kiraán, el depredador que mató a más de 400 hienas y convirtió su vida en un campo de batalla. Pero ahora te pregunto a ti, ¿desde dónde nos estás viendo? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Instinto Alfa para seguir descubriendo las historias más salvajes de la naturaleza, porque lo que viene puede ser aún más brutal que lo que acabas de ver.